Hola, ¿qué tal? Bueno, segundo capítulo en este día de entrevistas y del canal de TV del diario digital Conclusión. 5 de mayo, día gris, día encapotado, y encapotado con colores que no son nada claros, pero que de alguna manera uno se permite interrogar. ¿Qué está pasando en Argentina? Ya también lo habíamos planteado en el ciclo anterior. ¿Cuáles son los acontecimientos que están signando el devenir? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿En qué manera impacta desde el punto de vista del dolor, de la preocupación o de la necesidad de vastos sectores de la población argentina? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? ¿Qué se está viendo que pueda llegar a generar cierto grado de esperanza? Y cómo muchas veces aquellos poderes centrales, si usted quiere llamarlo imperiales, de las finanzas, que son las que siguen imponiendo, al igual que se definían los grandes imperios en el pasado, hoy no ha perdido vigencia la palabra. Y bueno, uno no hace más que interrogarse en voz alta y en esta profesión poder estar hablando con quienes nos pueden ayudar a interpretar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que le dice en esa posibilidad de análisis, ese finísimo hilo de Ariadna que tiene cada analista con la realidad y que muchas veces nos sirve para poder interpretar acerca de dónde estamos parados. Con este breve introito le doy la introducción a Julio Gambina. Julio, ¿cómo estás? Siempre. Bien, bien. Bueno, una alegría volver a escucharte y a tenerte en el ciclo. Sé que, bueno, que tu agenda es urgente. Entonces no queda más que preguntarte, Julio, profe de la facultad, ¿cómo estás viendo la Argentina? ¿Qué está pasando? Pasan muchas cosas, todas delicadas, todas complejas. No es muy distinto lo que le pasa en esencia a la Argentina de lo que ocurre en América Latina, el Caribe, en nuestra región, y lo que pasa en el mundo. Hace una semana el Fondo Monetario Internacional sacó un estudio sobre las implicancias económicas del COVID y la emergencia sanitaria y económica en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Y el comentario del fondo es que si el año pasado la economía mundial cayó 3,5%, a América Latina le fue mal porque cayó el doble, el 7%. Claro. Y además, en ese esquema, Argentina cayó el 10%. Y en ese estudio del Fondo Monetario, donde se dice, bueno, ¿y cuál es la perspectiva? Bueno, dice, para el 2021 va a haber un rebote de la economía, pero un rebote que se va a ralentizar en los años siguientes. Algo así como que el mundo volvería a la normalidad, sobre todo mirando los países que el Fondo Monetario llama los emergentes, recién para el año 2024. E incluso uno se pregunta qué era la normalidad en la Argentina antes de la pandemia. Y la pregunta es si uno quisiera volver a esa normalidad del año 2019 o de antes de marzo del 2020, porque la verdad que los indicadores económicos sociales de la Argentina son preocupantes desde antes de la pandemia y se han agravado con la pandemia. Una pandemia, incluso ahora estamos en segunda oleada de pandemia, y bueno, se acaba de batir el récord de muertes diarias de COVID en Argentina. Hace un tiempo se discutía cómo se gestiona la pandemia en distintos gobiernos de la región latinoamericana y caribeña o del mundo. Y bueno, resulta que hoy aquellos que hace muy poco tiempo parecía que el tema no los golpeaba, caso de Uruguay, para que me entiendan de qué estoy hablando. Sí, claro. Hoy Uruguay aparece en el centro de los contagios por millón de habitantes, que era el país que se usaba como modelo. Argentina se utilizaba para confrontar con la estrategia que llevaba adelante Brasil,
resulta que Argentina tiene tanto o más casos por millón de habitantes que Brasil. Y todo el continente latinoamericano y caribeño, digamos, siendo la región el 8% de la población mundial, tiene el 25% de contagios y muertes. O sea que el tema, cómo está impactando en la región latinoamericana y caribeña, es muy complicado. Y Argentina tiene algunas especificidades que no tienen otros países de la región. Por ejemplo, la inflación. Ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Bolivia, para hablar de los países limítrofes, tienen el problema inflacionario que tiene la Argentina. Y la inflación golpea a los sectores que tienen menos ingresos. Si Argentina encima viene creciendo el nivel de pobreza, Argentina es inconcebible que tenga un 42,6% de pobreza, el último indicador oficial del INDEC. Es más, para los menores la pobreza es 57,7%. Y la inflación lo que hace es reproducir esa lógica de pobreza. Hay caída de los ingresos populares, y lo digo de ese modo, porque no solo caen los salarios de los trabajadores y trabajadoras regularizados, sino que también caen los trabajadores irregulares, jubiladas y jubilados. El ajuste en sus ingresos es muy importante, ni hablar de los que viven de planes sociales. Digamos que la pobreza está nutrida, poblada por trabajadores y trabajadores. Ya incluso se puede decir que ni siquiera tener trabajo en la Argentina te salva de ser pobre. El propio INDEC dice que el ingreso promedio en la Argentina es de 33.000 pesos. Y el ATE-INDEC, el sindicato estatal del INDEC, dice que hoy una familia tipo, matrimonio con 2 hijos, necesita un poco más de 98.000 pesos mensuales. Y hace muy poquitos días se aprobó que el salario mínimo y vital y móvil, luego de 7 actualizaciones, a febrero del año que viene va a tener un valor menos de 22.000 pesos por mes. Lo que estoy queriendo señalar es que miremos por donde miremos la realidad, estamos con serios problemas sanitarios, serios problemas económicos y cuidado. En la Argentina, como en la región y en el mundo, ha crecido la desigualdad. Es decir, no es cierto que a todos nos va mal. Hay una parte de la población argentina, de la región y del mundo que le va muy bien. Esta semana hemos escuchado el informe del Estado estadounidense, dado por Biden, a 100 días de su gobierno, y buena parte de su discurso fue explicar que en el 2020 los ricos, más ricos, han ganado muchísimo dinero. Claro. Y cuando plantea un plan de asistencia a la familia estadounidense, que va a significar un costo de 1,8 billones, con B de bueno, 1,8 billones de dólares, dice, bueno, eso hay que financiarlo con un impuesto que salga del 1% más rico, porque así como en Estados Unidos hay sectores que acumulan mucho ingreso, mucha riqueza, eso también acontece en Argentina, en Brasil, en Uruguay. No todos sufren las consecuencias de la crisis de la misma manera. Es más, cuando miramos con detalle la recaudación tributaria en la Argentina, seguimos viendo que aunque hay impuesto a la riqueza, aunque crece la recaudación por retenciones, bueno, el principal impuesto en la Argentina sigue siendo el IVA. Claro. Y el IVA es un impuesto que paga el jubilado de la mínima o el gran empresario que acumula ingresos y riqueza, pagan exactamente lo mismo. O sea que hay una distorsión que acrecienta los problemas de desigualdad. Entonces, ¿cómo veo la Argentina? Con inflación, y eso es muy preocupante porque es un mecanismo de transferencia de ingresos permanente de la mayoría de la población trabajadora de ingresos fijos a un sector muy concentrado. Y encima,
La Argentina está en un rebote de la economía, y eso es importante, está bien que la Argentina crezca, es una buena noticia, pero claro, este año va a crecer ¿cuánto? 6, 7%. Imaginemos que la Argentina crece al 8%. Pero la caída, según el dato del INDEC del 2020, fue del 9,9%, redondeemos en el 10%. O sea que el rebote de este año no va a cubrir el 10% de caída del 2020. Pero además, como si esto fuera poco, los 4 años anteriores, en el gobierno de Mauricio Macri, 3 años de esos 4 fueron recesivos. Sí, claro. O sea, la Argentina viene retrocediendo, viene de retroceso en retroceso, y encima, claro, cayó la pandemia y este parate deliberado de la economía local, de la economía mundial. Entonces todo esto se suma, y al tema de la inflación está el problema económico que, bueno, genera desempleo. Hay muchas empresas que están cerrando. El cierre de una empresa significa 2, 5, 10, 20, 100 trabajadores, trabajadoras que quedan en la calle. Y encima no hay política social que alcance, no solo porque no están actualizados los ingresos de los planes sociales, sino ustedes han visto que en el año 2020 hubo alguna política social incluida en el gasto, se llamó gasto COVID, y en el presupuesto 2021 no está previsto el gasto COVID. Claro. Por lo tanto, digamos que hay muchas limitaciones, y está claro que el Estado argentino no tiene la potencia o la fortaleza de lo que acaba de anunciar Joe Biden en Estados Unidos, que, digamos, además de los 1,8 billones de dólares, está planteando un plan de inversión pública en infraestructura de más de 2 billones de dólares. Y claro, Estados Unidos fabrica los dólares, tiene poder económico, poder político, poder militar para generar ese tipo de intervenciones. Pero creo que lo que tendríamos que analizar, considerar, discutir en la Argentina es cómo generarnos condiciones de autonomía para poder avanzar con política monetaria, fiscal, tributaria, productiva, que genere condiciones para resolver los temas de fondo. Claro. Bueno, en términos generales, estamos en medio de una complejidad enorme. Bien, me detengo en algo que no voy a decir me llama poderosamente la atención, voy a decir algo. Está malo ser autorreferencial, te toca. Si hay algo que uno, bueno, dice, tiene una justificación en algunas cosas que hace en la vida, y en esto lo digo con mucho afecto, es decir, he haber sido alumno de la Cátedra de Economía Política de Julio Gambina e Israel Sterking. Y hablar algunos temas vinculados con la inflación, se impone preguntarse, entre tantas enseñanzas en las cuales uno ha tenido, decir, perdón, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de que la inflación la hace la necesidad, la avaricia de utilidades y rentabilidad, y no de echarle la culpa al trabajador cada vez que actualiza su salario porque necesita estar, digamos, por lo menos en una situación de normalidad en cuanto a lo que se llama dignidad? Y entonces digo, bueno, a ver, Julio, ¿qué pasa acá? Que nadie abre los libros, estudia los costos y le dice, señor, su ganancia no es razonable, su ganancia es un robo para el resto de la población, es una exacción en vida, es quitarle la comida a aquel que la necesita, que somos todos. Estás muy revolucionario. No. Ojalá hubiera posibilidad de que la participación de los trabajadores incluya estudiar y ver la contabilidad de las empresas. Porque, como bien señalás, no es el salario de las trabajadoras y los trabajadores el que genera inflación en la Argentina. La novedad aparece cuando se dice es el gasto público.
Y el gasto público, mucha gente dice, el gasto público es el gasto en salud, en educación. Y uno dice en tiempos de pandemia, hay que seguir achicando el gasto de salud, el gasto de educación. ¿No es este un momento donde deberíamos estar incrementando, duplicando, triplicando el gasto de salud, de educación, de investigación? Por ejemplo, sí, claro. ¿Cómo es posible, y lo digo con buen talante, que un país como Cuba, empobrecido y bloqueado, tenga su propia vacuna y Argentina no tiene su propia vacuna, y Argentina tiene un desarrollo científico, tecnológico, profesional de primer nivel? Claro. Hay investigaciones en la Argentina que darían para desarrollos de vacunas propias, pero no ocurre. Y Argentina tiene una potencia científico-tecnológica a tal punto que esta semana se difundió que Argentina está en condiciones de exportar material de primer nivel que viene de su desarrollo tecnológico en materia de energía nuclear. Sí, claro. Argentina tiene una potencia científico-tecnológica de primer nivel. Puede exportar satélites, hacer mantenimiento en ámbitos de la frontera tecnológica muy, muy importante. Sí, el INVAP podría. Sí, claro, INVAP vendió hace 2 semanas 2 radares, por ejemplo. Así es. De aquello, INVAP, claro, INVAP ha vendido 2 radares. Es más, INVAP zafó de la privatización en la década del 90. Es una empresa estatal provincial. Claro. Que demuestra la eficacia que significa cuando se conjuga conocimiento, ética, profesionalización. No es el Estado en sí mismo ineficiente. Pero estoy mencionando esto porque cuando se dice que es el Estado el que genera la inflación con su gasto público, bueno, abramos un debate en la sociedad sobre en qué gasta el Estado. Y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, ustedes piensen que Argentina en este año 2021 y obviamente en el 2020 pagó con recursos propios intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda ilegal, ilegítima, odiosa, que incluso el propio gobierno ha llevado el tema a la justicia. ¿Cómo es posible que eso se esté pagando en vez de denunciarlo? Y cada recurso que se utiliza para pagar la deuda, eso interviene en restar recursos para otras cosas y es parte de ese gasto público que contribuye al desarrollo de la inflación. Muchos dicen la inflación es multicausal, claro. Pero la inflación en definitiva es un mecanismo de transferencia de ingresos, por eso es una cuestión política. Sí. Es un tema que tiene que ver con la orientación de la política monetaria, de la política fiscal, de la política productiva de la Argentina. Nosotros acabamos de perder otra ocasión muy importante, que es que a fines de abril vencía el contrato por lo que se llama la hidrovía, que es una forma eufemística de hablar de la privatización del río Paraná. Sí, claro. Pero no es solo el tema de la hidrovía o autopista sobre el río o privatización del Paraná, sino que el tema está asociado al modelo productivo de agronegocio para la exportación, que, bueno, ustedes ahí en Rosario tienen en la cercanía más de 20 puertos privados y por ahí sale el 80% sale y entra el 80% del comercio exterior de la Argentina. Y por lo tanto no es solo la hidrovía y el peaje, sino la posibilidad de discutir qué tipo de modelo productivo necesita la Argentina. No estoy hablando solo del peaje que cobra una empresa extranjera, belga, asociada a una empresa nacional, porque bueno, eso podría ser nacionalizado, pero el tema es todo lo que está en torno de esa autopista del río Paraná, lo que supone en el dragado, el balizamiento, pero todo el negocio de la producción y exportación para el mercado mundial, cuando la Argentina tiene la mitad de la población con problemas de ingresos, de pobreza y por lo tanto problemas de hambre, de alimentación. Sí, claro. Y no puede ser que la Argentina tenga un modelo productivo orientado al negocio de exportación
y no una organización de la producción para satisfacer las necesidades de nuestra población. Con ustedes hablamos el año pasado, si yo no me equivoco, sobre el episodio Vicentín, que a muchos nos entusiasmó la posibilidad de terminar con esa estafa y generar una empresa de tipo testigo que modifique el modelo de agronegocio de exportación en la Argentina. Bueno, eso tampoco ocurrió y es parte de lo que la Argentina tiene que discutir. Digamos que si se quiere terminar con el problema de la inflación, con el hambre que eso genera, hay que cambiar el modelo productivo y de desarrollo, y eso no se logra si no se involucra a la población argentina para intervenir en ese debate de cómo se organiza el proceso de producción y de circulación. Temas que hemos visto contigo cuando eras estudiante, con nuestro querido Israel Sterkin, sí, claro, ya fallecido hace mucho tiempo, y te cuento que aquella camada joven que empezó la cátedra en el año 85, bueno, la mayoría de los docentes de entonces nos estamos jubilando, claro, y ya hay una camada joven que viene con nuevos bríos para la formación de nuevos profesionales de derecho, nuevos intelectuales ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, que es el compromiso que hemos asumido en estos 35 años. Bueno, desde ya es una buena noticia, pero no tan buena, porque digo, hay veces que uno siempre valora, hace una valoración del conjunto, y no es lisonjearte, pero entre las cátedras que uno dice, bueno, mirá, a ver, ¿quién es aquel que profundiza, a que no importa que exija, pero que uno aprenda? Y bueno, estaba la cátedra de Julio Gambina, vale, eso va a seguir. Eso era crítico, teníamos que estudiar muchísimo, pero bueno, es esto parte de la vida y del agradecimiento que uno puede tener en calidad de alumno de haber compartido esos momentos con una cátedra que vaya si era sustanciosa. Y no con esto me tomo del tema y digo, bueno, ¿será que no quiero que haya escaramuzas con algún colega? Digo, porque viste que estábamos hablando sobre el tema de la inflación, y digo, bueno, estábamos hablando acerca de, parece ser de que pedir, y ahora voy al tema, algo que está en el artículo 14 bis de la Constitución, como que los trabajadores pueden tomar cuenta de los libros de las empresas, no haya ningún abogado, y no quiero que te genere, porque digo, en esto tengo más confianza con el economista. Si el abogado no dijo nada, bueno, es una profesión liberal, podemos interpretar por qué hay silencio, sí, o por qué no lo hay. Pero ¿y por qué, Julio? Y la de los economistas también. Sí, incluso me animo a decirte que de acuerdo a quien hable de economía, sí, claro, de derecho, en definitiva el derecho y la economía política son ciencias sociales. Exacto. Y como son ciencias sociales son opinables, y hay opiniones distintas, contradictorias, porque en el fondo son los intereses. Mirá, hoy hace 203 años que nació Carlos Marx. Sí. Sí. Un 5 de mayo. Sí. ¿Y qué fue Carlos Marx? Un crítico de la economía política, claro, porque quería no solo cambiar el pensamiento, sino cambiar la realidad del orden económico-social. Sí, claro, al mismo tiempo que nacía la economía crítica, o la crítica de la economía política, ahí es donde la economía política dejó de llamarse economía política y pasó a llamarse economía a secas, claro, donde parece que es una cuestión técnica. Y esto, claro, no es técnico porque involucra a la condición de vida de la población. Perfecto. Por eso es tan importante tomar conciencia de lo que estos problemas representan y significan. Bueno, yo como siempre muy agradecido de estar en el programa con ustedes y a disposición para seguir conversando, analizando esta tan compleja realidad. Desde ya, muchas gracias. Para nosotros, como siempre, es un gusto, te mandamos un fuerte abrazo, cuídate mucho, son tiempos de pandemia aún, así que bueno, esperamos poder seguir hablando de estos temas, no ya de la pandemia, pero bueno, sabemos que lo inminente, esto no se va a terminar, pero seguramente, esto no digo que va a ser como la guerra de los 100 años, pero bueno, en algún momento se termina. Esperemos viene que para largo. Viene para largo, es cierto. Bueno, fuerte abrazo. Nos estamos viendo, abrazo profe. Grande. Bueno. Hasta pronto.
Gracias. Bueno, escuchábamos a Julio Gambina, quien es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Economía Política de la UNR, hablar sobre distintos puntos que tienen que ver, o distintos temas vinculados a lo que nos está pasando a los argentinos, cómo influyó o cómo impactó la pandemia en el resto del mundo, a quienes tomó mejor posicionado, a quienes no, en qué medida algunos terminaron siendo más perjudicados y otros no, pero de todas maneras sí vale la pena de alguna forma recapacitar esto muy sintéticamente, lo estoy tomando a grandes rasgos, sobre todo lo que hablamos con Julio, tiene que ver con esta potencialidad que tiene la República Argentina y que tiene que ver con proyectos que pensaron, que se idearon y que de alguna forma se planificaron con la idea de aquellas viejas palabras de la Argentina potencia. Potencia o no potencia, estamos hoy donde estamos. Lo que uno se pregunta es por qué hay algunos conceptos que no se revisan y por qué hay gente muy interesada en tapar esta idea. No obstante ello, está claro que tal cual lo dice Julio Gambina, es decir, son como ciencias sociales, tanto la economía como el derecho, materias que permiten tener disímiles posiciones. Claro que uno va a poder verificar si la posición es más certera o no, o exacta, en tanto y de cuanto sea corroborable con la realidad. Y ese hecho empírico, esa posibilidad de comprobar en la realidad qué es lo que ofrece cada uno de esos pensamientos, usted se va a dar cuenta, porque cuando empezó a hablar las leyes del mercado, la monetización, los espacios de los aperturismos, la libre navegabilidad, cada vez que escuchó esto usted, sea con José Alfredo Martínez de Hoz, sea con Domingo Felipe Cavallo, o sea con Dujovne, o con Alfonso Bradgay, usted ya sabe lo que pasó, o Artana. Entonces dice, bueno, hay economistas y economistas, sí, pero lo cierto es que esto nos prometieron de que todo esto iba a ofrecer la panacea, y nos quedamos realmente con nada. Incluso atacando a estos sectores que habían sido de alguna forma concebidos para una Argentina distinta. Y vaya si es difícil poner de acuerdo a la Argentina, porque usted tiene, como lo decimos a veces, varios mundos en Argentina, no es el tercer mundo, como se dice, la periferia. Por allí Rachid dice que no es la periferia, y en cierta medida uno dice, sí, es cierto, no somos periferia de nada. Si nos concebimos periferia, estamos al horno, nosotros no nos vamos a dar nuestro propio lugar. Ahora usted piénselo, ¿cómo puede poner de acuerdo a una Argentina altamente tecnificada, parecemos la India, con capacidades para hacer bombas atómicas, que ojalá nunca sea una bomba atómica en Argentina? Digo, exportamos reactores nucleares, la mejor planta de agua pesada del mundo está en Neuquén. Mauricio Macri decía que era caro, claro, usted se acuerda, había una propaganda hace mucho tiempo que decía Grundig, sí, bueno, pero el mejor. Bien, le pasaba eso, él quería comprar agua pesada para los reactores nucleares, que sea barata, no la mejor que sí demandaban muchos países del mundo y que usted la podía conseguir acá en Neuquén. Y el desfinanciamiento que hubo sobre estos sectores, que de alguna forma hoy pueden hacer la diferencia respecto de lo que significa la tecnología aplicada a la producción. Y es el complejo científico técnico aquel que tiene que dar una respuesta. Por eso rescato profundamente lo que decía Julio en respecto de que a veces las miradas, si bien son proteicas o parciales, si lo quieren mirar por ese lado, yo creo que se ajustan y son dignas de ser tenidas en cuenta solo cuando usted lo corrobora, que en la realidad el resultado de todo eso que le dijeron no es que usted esté preocupado porque qué va a hacer el fin de semana cuando tenga que ir al supermercado o pagar sus cuentas, o cuando no pueda tener sueños o planificar. Pero bueno, todo esto es parte de la realidad, a grandes rasgos y en síntesis, porque se nos fue el tiempo. Te contamos esto, que tanto Fabián Arias como Aldo Batizaco te cuentan de que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, aquí, por el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau, hasta la próxima.